lograr empoderarlos para que cada día más puedan ustedes salir avantes de sus procesos de selección y avanzar en esos retos que se ponen día a día para ser mejores profesionales y, por supuesto, estar alineados con las compañías en donde están o en el trabajo que posiblemente puedan conseguir. Entonces, dame un segundo que acá tengo abierta la presentación, pero me aparece pequeñita. Deme un segundo, por favor. Ah, ahí la ves, Claudia, la ves pequeña, ¿cierto? Sí, tienes que hundirle así como cuando le das presentar en el PowerPoint. Sí, lo que pasa es que no me dejan. Deme un segundo. Voy a quitarla Dale, y vuelvo a compartirla porque no me dejaba abrirlo. Bueno, tan raro. sí, revísalo. Dale. Hola, buenas. Ahora sí la ve. Hola, buena tarde. Bienvenido. Disculpa una preguntita. La Bienvenido. reunión, muchísimas gracias. La reunión va a estar grabada. ¿Qué pena con usted? ¿Siete y Sí, media? no, no, que sí va a estar grabada. Sí, vamos a Ah, grabarla. Igual recuerden que por más de que la charla quede grabada, el taller quede grabada, nunca va a ser igual que participar, ¿no? Y aprovechar aquí de viva voz, como se dice, a la especialista que nos acompaña. Pero igual la vamos a grabar, ella nos dio su autorización para grabarla y va a estar compartida a través del canal de YouTube. por supuesto, Claudia, así será. Me dices cuándo iniciamos. Dale, de una. Perfecto. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se llama Candidato Plus, características claves para destacarte en los procesos de selección. Dentro de los objetivos que tenemos está brindar herramientas que posibiliten aprender a vender de forma positiva tu perfil laboral para acceder al trabajo que siempre has deseado. Contribuir a que cada participante pueda identificar variables críticas tenidas en cuenta en los procesos de búsqueda laboral, o sea, en todas las fases de entrevista, para generar un impacto positivo en los reclutadores. Lograr a través del autoanálisis contar con un conocimiento más preciso de sí mismos como ser integral y sensibilizarlos, pues a ustedes, a los participantes, sobre aspectos críticos que evalúan los reclutadores y no están contemplando en los procesos de selección para que tengan herramientas que les permitan vender mejor su perfil laboral, contando así con mayores posibilidades de empleabilidad. Entonces, como ven, tenemos unos objetivos muy interesantes y la idea es que de este proceso podamos hacer algo en conjunto constructivo. Estoy abierta más adelante cuando sea el momento oportuno de que puedan participar conmigo frente a las preguntas que les haga y que lo hagamos de forma muy constructiva para aprender en conjunto. ¿Ustedes consideran que en general las personas tenemos identificadas nuestras mayores fortalezas, nuestras oportunidades de mejora, nuestras competencias con mayor nivel de desarrollo, los logros más significativos que hemos dado en nuestra vida profesional para lograr vendernos en entrevista y mostrar de mejor manera nuestro sello personal, siendo diferenciadores? ¿O creen que eso requiere un proceso de autoanálisis, de un proceso de evaluarnos internamente para poder llegar a identificarlo? ¿Qué piensan? ¿Me están escuchando, Claudia? Sí. Sí, sí, te estamos escuchando. Por Bueno, ahí más alguien está adelante se van. dejando, ¿Sí? ¿Un ah, comentario? sí, están Están- dejando comentarios. Mira, ¿Tú te me los ayudas a leo. leer? Sí, claro Perfecto. que sí. Dame un segundo que no sé Hola, por qué hola, me buenas están noches. saliendo. ¿Cómo Por estás? favor, sigue. Bueno, primero que todo, agradecerles mucho por este espacio y resolver dudas y más que todo ilustrarnos en esta nueva dinámica del mercado laboral. Por De lo que supuesto. están comentando, yo sí creo que uno, pasando unos procesos de selección, ya cuando uno hace como una retroalimentación, una retrospectiva de la entrevista y después dice, ¿por qué no mencioné esto? ¿Por qué no que logré esto? ¿Por qué no mencioné que soy capaz, aparte de lo que está en mi perfil, comentar eso? O sea, nos quitamos, o sea, no nos preparamos bien en el sentido de tener fuera de lo que está en una hoja de vida o en un currículo, apostar más por lo que está escrito y darle más valor a más experiencia que tenemos, no solamente
en los últimos 2, 3 trabajos que hemos tenido, sino lo que nos aportó más de más atrás para llegar a escalonar de esa forma. Entonces yo creo que sí, es válido o ustedes me hacen caer en cuenta de que sí, falta un análisis más de qué es lo que uno puede dar y qué ha dado más para tener un proceso de selección más exitoso o por lo menos dar una entrevista que impacte o que genere más valor de uno, tanto profesionalmente como persona. Porque también Excelente. pues hay unas cositas que dicen ahí. La última entrevista que no pensé que fuera a pasar, me dijeron, ¿y quién es usted? No como profesional, sino quién es usted. Entonces ahí uno dice, ¿qué pasó? Y se Por queda uno supuesto. como esos 5 minutos o esos 10 segundos que se supone que debo contestar. Y ¿Me de pronto recuerdas tu uno, nombre, por favor? Carlos, Carlos Pinchado. Carlos, muchísimas gracias por tu aporte, es muy valioso. Entonces, acá puedo identificar rápidamente varias enseñanzas. Una, en la medida que avanzamos en los procesos de selección y pasamos algunos filtros, podemos autoevaluarnos cuando salimos de la entrevista, debemos autoevaluarnos para identificar qué hice bien, tú lo mencionabas, qué deja de hacer bien, qué deje de decir, cuál logro significativo dejé de dar a este cargo que me estoy, al que me estaba postulando director financiero, posiblemente este que mencioné no era tan estratégico como este que se me acaba de venir a la mente. Entonces acá nos damos cuenta que la mayoría de personas no nos preparamos como debemos para afrontar un proceso de entrevista. Tenemos que tener claro que en un proceso de selección, solamente cuando se abre un proceso, ¿cierto? Se monta una vacante en LinkedIn, en el empleo, en cualquier plataforma, y yo logro identificar que cumplo ese perfil, debo solamente aplicar cuando cumpla por lo menos en un 80% de perfil. Y ya les explico por qué. Cuando a mí logran llamarme porque ese perfil de alguna manera los cautivó o la psicóloga, eso lo vemos más adelante, hace una entrevista de acercamiento y chulea, hace un checklist con esos conocimientos básicos que debes tener y otras características importantes como competencias, años de experiencia laboral, conocimientos técnicos, etcétera, ya pasas, te avala para continuar en el proceso. Entonces, estas oportunidades no es que pasen todos los días, ojalá pasaran, ¿cierto? Y menos en un mundo laboral tan complejo, tan competitivo en el que nos encontramos ahora. Si yo empecé a participar en un proceso, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad como persona y como candidato? Prepararme previamente y prepararme previamente es poder responder preguntas por competencias, estudiar muy bien el perfil, estudiar muy bien la página, si tengo el nombre del cliente, a mi cliente, sus valores corporativos, sus líneas de negocio, ¿sí? Y conocer un poco más allá y, por supuesto, conocerme a mí mismo. Esa pregunta yo se lo hago siempre a mis candidatos cuando entrevisto de todos los niveles, hago desde gerencias generales hasta cargos de, no sé, analista de cartera, ¿cierto? Me muevo en toda la estructura corporativa y jerárquica. Y cuando hago esa pregunta abierta, yo que quiero identificar, no solamente, miren la respuesta que me puede dar un candidato básica, que no se prepara. Cuéntame, María del Pilar, cómo te defines a ti misma y por qué debes ser la persona seleccionada. Y yo puedo contestar si no estoy muy preparada. Doctor Andrés, porque soy una persona orientada al logro, sé trabajar en equipo, me adapto bien a los cambios, cuento con los conocimientos técnicos que aparecen en el perfil y me considero buena persona. Esa respuesta no es tan atractiva porque yo me quedo corto. Debería hablar por lo menos un minuto de mis atributos, de los conocimientos técnicos que tengo, de mi mayor nivel de competencias, ¿sí? De mis características como ser humano. ¿Quién soy yo? Entonces soy una persona honesta, sí, honesta, con valores arraigados y los menciono uno a uno. Entonces en el discurso yo tengo que lograr venderme y cautivar a mi interlocutor sin decir mentiras. Por ejemplo, respuesta más acertada porque no nos podemos quedar mucho tiempo para avanzar. María del Pilar, ¿cómo te defines a ti misma? Mira, me defino a mí misma como una persona altamente orientada a resultados. Desde el primer momento que ingreso a una compañía, identifico los objetivos a cargo, ejecuto planes para alcanzarlos y hago seguimiento continuo para lograr cumplir a tiempo esos objetivos. Me encanta trabajar en equipo, abiertamente comparto mi conocimiento, me gusta empoderar a mis coequiperos para que unidos podamos alcanzar las metas trazadas, etcétera, etcétera. Como ven, yo cada vez que
menciono una competencia, debo sustentar los comportamientos asociados a la competencia, o sea, diciendo por qué tengo esa competencia, ¿me entienden? Y al final puedo decir, también, María del Pilar, como veo en el perfil, los conocimientos técnicos requeridos para este cargo los tengo en la gran mayoría. Tengo 5 años de experiencia liderando áreas de gestión humana. Acá me piden 3. He tenido la oportunidad de liderar estas áreas en 2 sectores, incluyendo el sector de ustedes en el cual se encuentra abierta la vacante. Y al final puedes hablar de tus características de personalidad. Soy una persona sociable, carismática, con habilidad de generar lazos de confianza desde que inicio un equipo, identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora de cada miembro para delegar tareas, logro alinear a la consecución de objetivos, los empodero con un estilo de liderazgo de puertas abiertas y me empiezo a regar, ¿ven? Entonces el discurso juega un rol más importante de lo que ustedes piensan. ¿Les quedó un poquito claro? No me puedo centrar mucho en eso, pero la idea es que puedan entender cómo mi discurso y el conocimiento que tengo de mí mismo va a lograr venderme, porque nos vendemos, por supuesto, en las entrevistas, de mejor manera para alcanzar ese objetivo final que va a ser quedar seleccionados. ¿Es correcto? María Perfecto, Pilar, muchas gracias. una pregunta rápido. Dime, dime. ¿Qué harías tú para cuando te preguntan sobre tus oportunidades de mejora que no vayan contravía al objetivo del cargo? Por Muy bien. ejemplo, Muy bien, dime. sí, es que es muy compleja esa pregunta porque a la final, si usted, o sea, todo lo que diga podría ser usado en su contra porque yo a veces veo que las búsquedas buscan casi a alguien caído del cielo. No, Entonces, unos perfiles, tranquilo que, así, unas cosas tran- impresionantes. tranquilo que no es así. Mira, cuando a mí me llegan perfiles demasiado robustos, por ejemplo, no sé, director financiero, estamos haciendo un director financiero y me piden demasiados conocimientos técnicos, el perfil es demasiado complejo y yo haciendo mi búsqueda me doy cuenta que en Colombia ese perfil, ¿cierto? Debemos bajarlo a nivel por ejemplo, de años de experiencia, porque no hay una persona que haya liderado 20 años el área como el cliente lo quiere, sino 15. Entonces, el buen consultor tiene que persuadir al cliente en los perfiles que encontramos, que son perfiles totalmente, digamos, adecuados para continuar en el proceso, vendiendo sus ventajas al haber entrevistado a cada uno de los candidatos y pudiendo resaltar esos valores agregados que esta persona le podría dar a la organización. Quiero que entiendan algo y no me puedo centrar mucho en esto, pero las oportunidades de mejora no la veamos como algo que nos va a poner en desventaja. Es que tenemos que aprender a identificar que es una oportunidad de mejora. Primero, ¿de dónde salen las oportunidades de mejora? De las competencias. A mí me dicen, doctora, no, una oportunidad de mejora es que tengo que hacer un MBA. Yo te digo, eso no es una oportunidad de mejora. Estamos hablando de una meta a corto o mediano plazo que tú quieres alcanzar. Las oportunidades de mejora se centran solo en competencias. Voy a darles una clase de magistral rápido. Las competencias se desarrollan con el tiempo. Pese a ello, yo puedo tener un componente innato que me va a permitir desarrollar esa competencia a nivel laboral más rápidamente que otras personas cuando empiece con mi práctica laboral, por ejemplo, o con mi primer trabajo, porque en mi esencia hace parte características asociadas a esa competencia. Ejemplo, liderazgo. Yo desde chiquita, desde primaria, no sé, era como la líder de mi salón, los compañeritos me seguían, me tenían en cuenta, luego pasé a ocupar por supuesto, cargos más altos, cursos más altos, entonces pasé a la primaria, luego al bachillerato, y ese patrón siguió siendo un patrón que me definía porque en la parte innata está mi característica de liderazgo. Por supuesto que creen que va a pasar cuando esa persona empiece a trabajar. ¿Será que en el momento que le pongan así sea una persona a cargo, esta persona va a desarrollar más fácilmente la competencia de liderazgo que otra que no tenga ese componente innato? ¿Cierto que sí? Entonces, ahí tenemos que identificar que las oportunidades de mejora salen de las competencias y tenemos que saberlos decir. Por ejemplo, mm, perfeccionismo. Doctora, yo soy perfeccionista. Entonces, aprendámoslo a decir. Esa competencia a que está arraigada, ese comportamiento, esa oportunidad de mejora que está arraigada, ¿a qué competencia? A orientación al logro, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, María del Pilar, mira, debido a mi alta orientación a resultados o alta orientación al logro, en algunas oportunidades me puedo frustrar cuando los objetivos o metas trazadas no son alcanzados en los tiempos indicados. Pese a ello, soy consciente
que no puedo, no soy perfecta y habrán oportunidades de mejora que tengo para mejorar y estoy trabajando en ello, identificando si no cumple el objetivo que me faltó para generar planes de acción y en una próxima oportunidad cerrar las brechas. Entonces, depende de la manera como digamos las oportunidades de mejora podemos fluir. Ah, que yo soy desorganizado, yo no puedo decir eso, ¿cierto? Entonces, la planeación, organización. Entonces, doctora, soy líder. Mira, es que me falta, debido a mi alta orientación a resultados, en algunas oportunidades no suelo hacer seguimiento continuo en la frecuencia que deseo a mis coequiperos. Lo hacíamos con frecuencia semanal, ya lo estoy haciendo con frecuencia quincenal. Me he dado cuenta que esto en algunos momentos puede obstaculizar la consecución de objetivos, por lo cual en este momento ya estoy volviendo a hacer ese seguimiento semanal para identificar los avances de cada miembro del equipo, cómo vamos y cuáles son los compromisos posteriores para alcanzar el resultado. ¿Ven? Entonces, todo debe ser muy bien dicho para poder persuadir al interlocutor y no vendernos de forma negativa. Todos tenemos oportunidades de mejora, por supuesto, y nadie tiene las competencias en 5 desarrolladas. Así seamos muy tesos en lo que hagamos y tengamos muchos años de experiencia. Siempre tenemos oportunidades de mejora. Si yo soy líder, puedo tener oportunidades de mejora en la comunicación, puedo tener un liderazgo autocrático y en algunos momentos tener que saber que tengo que utilizar en ese escenario un liderazgo de puertas abiertas, por ejemplo. Entonces, la gente me sigue, soy líder, pero a veces suelo dar más órdenes, ¿sí? Y eso no genera un buen clima organizacional. Bueno, y ahí me podría regar horas, pero no podemos. ¿Me quedó claro el mensaje? Así es, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Avancemos entonces. Bueno, miren ese dato tan interesante. Aunque parezca mentira, muchos headhunters y líderes de gestión humana, a partir de su experiencia en selección de personal, coinciden en que el candidato más competente en conocimientos y experiencia no siempre es la persona finalmente contratada. Esto se debe a que hoy se valora un perfil integral que combine competencias técnicas, las famosas hard skills, competencias personales o blandas, las soft skills, como también actitudes y motivadores que impacten directamente la empleabilidad. ¿Ustedes eran conscientes de esto? No gana el que más conocimientos tenga. Los psicólogos ahora buscamos candidatos integrales que sepan, o sea, el saber hacer, que ven a hacer las competencias y el saber estar, que logren estar y adaptarse en esa cultura corporativa en donde están. Bueno, eso ya lo vamos más adelante. Para ustedes, ¿qué es un candidato plus? Acá aportes cortos, ¿qué es un candidato plus? ¿Qué vemos los headhunters, los psicólogos y qué entendemos por un candidato plus, si quieren participar? Bueno, ya lo veremos más adelante entonces. Miren, el perfil profesional actual integra un equilibrio entre competencias técnicas, competencias blandas y actitudes de empleabilidad. Un candidato plus no solo sabe lo que les explicaba ahora, sabe, es saber, sino que sabe hacer. Cuando yo sé hacer, es que he empezado a desarrollar una competencia, ¿listo? Y sabe ser o sabe estar toda la parte actitudinal y el rol profesional que me permite permanecer en una compañía. Eso es supremamente importante. Entonces, vemos 4 variables críticas en un candidato plus. Las hard skills, que son competencias técnicas y experiencia probada, las soft skills, las habilidades blandas y comportamientos, el fit cultural, los valores alineados con la organización, porque no todos nos adaptamos a la misma cultura corporativa ni a los valores, ¿cierto? Y la coachabilidad, este término es sumamente importante y es la posibilidad que tenemos todos o la disposición para aprender y crecer. ¿Y cómo aprendemos y crecemos? De los errores y de la retroalimentación continua, ¿cierto? Entonces, hay una capa que es la parte técnica, hay otra capa que es la parte de comportamientos, hay otra capa que es la parte de la cultura fit, que les mencionaba anteriormente. Las hard skills. Me imagino que las habíamos todos escuchado con antelación, ¿cierto? Espero que sí. Bueno, entonces son derivadas de las... Perfecto. Son derivadas de las actividades técnicas del área de trabajo, todos de acuerdo a la carrera que estudiamos, al área en el que nos movamos, al sector en el que nos movamos, desarrollamos diferentes competencias y habilidades técnicas que nos permiten tener un perfil diferenciador frente a otro candidato. Bueno, entonces las habilidades duras
representan las cosas que has aprendido a hacer o a usar, como las herramientas, tecnologías u otras competencias. Así que dependiendo de tu carrera o intereses laborales serán las habilidades que tendrás que aprender o desarrollar. Perdón. ¿Listo? Entonces, es el dominio de herramientas específicas según el rol. Esas son las hard skills. Acá les pongo algunos ejemplos. Dominio de herramientas, los lenguajes, si soy ingeniero de sistemas, qué lenguajes manejo, estrategias de comercialización, por ejemplo, investigación de mercado, diseño basado en experiencia, perdón, acá, ocultar, del usuario. Todo esto, por ejemplo, en la parte de mercadeo, en la parte comercial, ¿sí? Lo podemos utilizar. Y hay unas generales que son como dominios adicionales a un idioma o que por lo menos sea bilingüe, ¿sí? Gestión de proyectos, entre otras. Entonces, como vemos, de acuerdo al área en que nos movemos, tenemos unas hard skills especificadas y por las cuales en el perfil al que participamos nos van a medir. ¿Qué me quiere compartir rápidamente según su perfil? ¿Cuáles serían sus hard skills? Tres o cuatro que consideren importantes. Acuérdense que estamos en un proceso constructivo, constructivista, entonces no les dé pena participar. Bueno, En el caso de ¿Por audio o mi por chat? rol usual, bien, perdón, sigue. mencionaba que en el caso de mi rol usual es la interacción con el gobierno corporativo, es decir, Ok, interactuar con asamblea de accionistas, con juntas excelente. directivas y esa forma de comunicación que sea asertiva, que sea precisa, que sea concisa es un hard skill definitivo para los roles que yo manejo. Sí, fundamental. Y ahí también mencionamos algunas competencias blandas como la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, ¿ves? Se conjugan a veces. Perfecto. Bueno, hay muchas competencias críticas y las competencias críticas se definen de acuerdo a cada perfil que sale al mercado. Entonces, en la mayoría de compañías, no sé si se han dado cuenta que hay diccionario por competencias, en otras no, pero en la mayoría sí. Y las competencias, yo puedo llamarla en la compañía Pepito Pérez 1, orientación al logro, y en la compañía número 2, orientación a resultados, pero viene siendo la misma competencia, ¿cierto? Pueden tener nombres similares, pero vienen siendo las mismas competencias. Hay muchas críticas, acá definí unas cinco, acá por ejemplo no metí orientación al logro, que es una también fundamental, pero estas son las que aparecen como más buscadas. La primera es la inteligencia emocional. Gestiona las emociones bajo la presión. No es fácil, ¿cierto? Pero debemos con el paso del tiempo y la experiencia lograr autocontrolar nuestras emociones para poder desarrollar esta competencia. Liderazgo situacional, entonces adaptarnos a todos los contextos y personas, ¿sí? Se va el jefe, me cambiaron de jefe, me cambiaron de área, etcétera, poder fluir con la mayor asertividad posible. Ser resiliente, aprender de los errores. Todos nos vamos a equivocar, no somos perfectos y eso viene siendo una oportunidad de mejora. El perfeccionismo, tenemos que saber que no somos perfectos y tenemos tendencia a equivocarnos y cuando nos equivocamos, lo importante es identificar el error para poder evitar volverlo a cometer, ¿cierto? Entonces, ser resilientes. La escucha, la comunicación efectiva tiene que ver con la escucha activa y expresarse de forma clara y adecuada en cada nivel jerárquico en el que me pueda mover, ¿cierto? Hay cargos en los que nos movemos con todos los niveles jerárquicos, otros que no, pero de acuerdo al interlocutor debemos utilizar un lenguaje claro y conciso. Y el pensamiento crítico, acá entra toda la parte analítica, se cuestiona y se propone soluciones, toda la parte de análisis y síntesis. Son competencias muy importantes ahora. Bueno, María del Pilar, hay alguien que tiene la mano levantada, no sé si le mm, podamos dar la palabra, tal vez vaya a aportar. David claro que Quintero. sí, claro que sí, bienvenido. David, ¿nos escuchas? O de pronto la dejó levantada. Hola David. Bueno, sigamos entonces. Bueno, el fit cultural es supremamente importante porque es clave para la integración y la retención de las firmas, tanto colombianas como latinoamericanas y a nivel mundial. Entonces, la compatibilidad entre los valores, creencias, comportamientos y normas de un candidato con la cultura organizacional de la empresa. Eso viene siendo el fit cultural. ¿Ustedes creen que todos nos adecuamos a la misma cultura corporativa? ¿O hacemos fit con las normas, los códigos internos, el código de vestuario, etcétera? Yo creería que no, ¿cierto?
y ahora les tocó No, no otro. todos, ¿No? no todos estamos para las mismas culturas. Hay muchos que de pronto en culturas organizacionales más estrictas no se sienten bien y más en otras que pueden ser de innovación o creatividad, o sea, de una manera coloquial, pues por decirlo. Por supuesto, y acá me adelanto con algo que les iba a decir más adelante. Por favor, cuando ustedes vayan o estén participando en un proceso de selección, yo le digo siempre a mis candidatos, así como yo los estoy evaluando o mi cliente los va a evaluar, va a identificar si ustedes tienen esos conocimientos, fit cultural, experiencia, trayectoria, valores, etcétera, etcétera, para continuar en el proceso. Así mismo, ustedes tienen que tener frente a la otra cara de la moneda la pericia, llamémoslo así, para identificar desde que yo piso esta compañía, si me tocó ir de forma presencial o si no de forma virtual, cómo me sentí con este clima organizacional, cómo me sentí en la entrevista, cómo me sentí con ese código de vestuario. ¿Será que es muy acartonado para mi gusto? Tecnoquímicas, por ejemplo, tiene, ¿cierto? Si uno va a Tecnoquímicas, pues no se puede ir en pantalón tiene que irse, ideal las mujeres en vestidos, nos vamos en blazer, bueno, es diferente. Y si yo no soy alineada a ese código de vestuario, posiblemente no voy a hacer marcha a esa cultura. Y lo más importante acá es que ustedes puedan identificar de cuando los entreviste su jefe inmediato, en frente a esas características de personalidad de esa persona, si yo logro alinearme a ellas, si estamos trabajando bajo el mismo lenguaje, si sus valores son alineados a los míos, porque si no, ¿qué creen que va a pasar? Ustedes aceptan el trabajo, perfecto, los contrataron, pero no se van a adecuar y en el periodo de prueba no lo van a pasar, los van a despedir o por supuesto ustedes van a renunciar. Entonces tenemos que hacer un análisis previo de todos los cargos a los que estemos participando para identificar, pese a la necesidad que tengamos de trabajar, por supuesto, si esa compañía es la compañía donde debo estar. Además recuerden que el trabajo viene a ser nuestro primer hogar. Bueno. Entonces, este fit cultural es supremamente importante, tiene que ver con normas, códigos internos, comportamientos y actitudes del trabajo, si me alineo a esos comportamientos, las celebraciones internas, toda la parte de bienestar, ¿cierto? Mentalidad, tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, el fit cultural juega un rol supremamente importante que debemos de ahora en adelante identificar en los procesos. Esta parte me encanta. ¿Habían escuchado esta palabra de coachabilidad? ¿Alguno que haya estado en un proceso de coaching, por ejemplo, corporativo? Bueno, la coachabilidad tiene que ver con la capacidad de las personas para recibir retroalimentación, consejo y guía de manera efectiva y abierta. Se desarrolla cultivando una mentalidad abierta al aprendizaje continuo y hábitos proactivos como mostrar curiosidad, genuina por mejorar, interés de nuevas perspectivas, nuevos aprendizajes. Jefe, estoy en la parte, no sé, comercial, pero estamos haciendo una tarea con mercadeo, me gustaría aprender sobre eso. Quiero aprender sobre segmentación del mercado, quiero, ¿sí? Entonces, ese interés por aprender es fundamental. Y acá todo esto nos va a llevar a mejorar nuestro desempeño profesional, ¿sí? Cuando buscamos continuamente ese feedback con los jefes inmediatos, pares y clientes, sin estar a la defensiva, cuando hacemos, por ejemplo, la evaluación de desempeño, a veces los jefes por desconocimiento no saben hacerla de manera positiva, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Uno debe siempre una evaluación de desempeño, empezarla resaltando, digamos, esos atributos valiosos que tiene mi candidato, los mayores logros, sus mayores competencias desarrolladas y luego llegar a esa parte de oportunidades de mejora para establecer compromisos en conjunto. Bueno, y aplicar lo aprendido en acciones concretas, midiendo resultados y ajustando día a día versus al análisis que yo pueda hacer de cómo voy, si mejoré o no en ese proceso, pues me van a permitir crecer a nivel profesional. Entonces, la coachabilidad es súper importante y les cuento, más adelante lo veremos, muchos clientes míos como características plus de un candidato quieren esto, que la persona pueda escucharlos frente a las oportunidades de mejora que el jefe los vea, ser abierto con esas oportunidades de mejora y lograr trabajar en el cierre de las mismas, ¿ven? Entonces la coachabilidad es súper importante. Cuando ustedes entran en un proceso de selección, hay unas fases, ¿cierto? Entonces, el proceso se abre. Lo recibo yo con mi empresa de consultoría. Se abrió,
el director de gestión humana. Yo empiezo a hacer una fase de reclutamiento, hago unos entendimientos con mi cliente, donde levanto, por supuesto, toda la información, no solamente la técnica, sino la información del cliente, los valores corporativos, el estilo de liderazgo, con qué personas les gusta trabajar, entre otras características súper importantes. Y allí yo empiezo a hacer mi fase de reclutamiento por diferentes portales, LinkedIn, elempleo.com, entre otros más, ¿cierto? Cuando bajo las hojas de vida, yo tengo acá un paquete y empiezo a llamar a uno de esos candidatos porque es un candidato que me interesa para postularle una oferta. Entonces, eso se llama entrevista de acercamiento, se llama filtro inicial. Yo lo llamo, mucho gusto, mi nombre es María del Pilar Barrera, soy líder de selección de la compañía, doy el nombre de mi compañía. Te cuento que estamos buscando en este momento un cargo de director financiero, director comercial, director logístico, el cargo que esté buscando. Y me encontré tu hoja de vida en elempleo.com o en LinkedIn y me encantó tu perfil profesional. Me encantaría ver si tienes 5 o 10 minutos para poder pues contarte lo que estoy buscando, a ver si te interesa identificar y hacer un checklist de las variables críticas de búsqueda. Entonces el candidato me puede decir, sí, doctora, me encantaría escucharla, ahora no puedo, llámeme mañana. O perfecto. Y uno hace el chequeo para identificar qué candidatos, por supuesto, se adecúan al perfil, a todas las variables críticas, incluyendo el rango salarial, porque yo lo pregunto desde un primer momento, porque no me gusta perder tiempo con los candidatos en el sentido de que los ponga a trabajar en un proceso y la aspiración salarial de este candidato son 15 y yo estoy ofreciendo 8. No es congruente. A no ser de que ese candidato eh, pueda, digamos, yo subir el salario a 12, ¿cierto? Mostrando la potencialidad de ese candidato y el candidato pueda bajarse. Pero eso es un proceso que va mucho más allá de un análisis con el cliente y de ver si eso no va a afectar las condiciones de vida de ese candidato. Eso se trabaja con una fase muy minuciosa. Cuando pasan ya ese filtro, yo le mando las hojas de vida al candidato, ¿cierto? Los entrevisto, les hago una entrevista mucho más amplia, reviso las hojas de vida, la analizo, si es necesario complementar esas hojas de vida, lo complemento para enviárselo a mi cliente. Cuando mi cliente recibe las hojas de vida, me dice, María, me gustó ese grupo, Juan Andrés y María, entrevista, me da el aval pues para entrevistar a los candidatos y pasan a entrevista. Posiblemente luego hay pruebas técnicas, hay pruebas psicotécnicas y de ese grupo, él me dice, mira, el candidato finalista, a veces escogen solamente uno, o de estos tres, los candidatos finalistas son Pedro y Juan. Entonces quedaron dos candidatos finalistas seleccionados. Hago el informe por competencias, que es un proceso súper riguroso, donde meto sus comportamientos, la adecuación a la cultura corporativa, sus características de personalidad, su parte familiar, sus logros más significativos, etcétera, etcétera. Y eso le da una oportunidad más amplia al cliente para identificar cuál es el mejor perfil. Y siempre les digo, ¿cómo les fue con el candidato? ¿Cuál fue tu percepción? ¿Crees que se puede adaptar a tu cultura? ¿Se adaptaría a tus características de personalidad como jefe inmediato? Y esas preguntas que le hago a él, se los hago también a mis candidatos. Entonces, es súper importante y todo debe ser mirándolo en una vía bidireccional de análisis. Bueno, así se hace un proceso de selección estructurado. Bueno, dimensiones a investigar, por supuesto vemos la experiencia, ¿cierto? Trayectoria relevante y crecimiento, los logros, que son los resultados a veces cuantificables, otras veces no, pueden llegar a ser cualitativos, ¿cierto? Que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria laboral, cuáles competencias son las de mayor nivel de desarrollo y si las competencias que yo busco para este proceso las tiene mi candidato y los valores corporativos de mi compañía si están alineados a el candidato. Entonces, se analizan estas variables críticas. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una inquietud Cuéntame. y es, ahora devolviéndome un poco al tema que hablabas ahora del match con la cultura. En Macho. ocasión- en alguna ocasión, asumiendo una entrevista, pues yo había salido de un trabajo precisamente porque yo sentía que no empataba para nada con la cultura de allá. Es de estas empresas que por fuera en general están con una imagen, pero adentro se vive, como dice, la procesión va por dentro. Va por Mm, dentro. Entonces, pues parte de mis argumentos que yo traté de ser lo más genuino posible fue,
a decir eso, mencionar, no, no empaté con la cultura, no, no iba con lo que yo profeso respecto al liderazgo, como lo has mencionado, puertas abiertas, cercanía, Excelente. sin ser blando, pero sí cercano al equipo. Entonces no sé eso cómo lo toman, cómo lo reciben. Lo reciben como, no, este es conflictivo o me encanta su sinceridad o eso que he tenido siempre. Mira, yo lo recibiría de la mejor manera y yo trato en mis entrevistas siempre de sacar, por ejemplo, cuando nos vamos a motivos de retiro, ¿por qué renunciaste? A veces la gente me pone motivo de retiro voluntario. ¿Voluntario por qué? No me cumplieron con el salario ofertado, me incumplieron políticas, eh, no me alineé a la cultura corporativa, no me alineé a las características de personalidad de mi jefe. Yo lo veo como un plus y tenemos que ser muy sinceros en las entrevistas. No les dé miedo hablar y poder ser lo más elocuentes, por supuesto, en su comunicación, diciendo lo que pasó de forma, por supuesto, eh, eh, sincera, pero sin irme pues a ampliar mucho la información, de regarme hablando 5 minutos de por qué renunció a una compañía así. Eso lo valoramos mucho los psicólogos y los headhunters. Entonces, yo te invito a que lo sigas haciendo porque para mí la sinceridad de un candidato es lo más valioso. Y yo, como consultora, si yo, por ejemplo, identifico que las características de personalidad de esta persona y sus rasgos no están alineados a este cargo que le estoy ofreciendo en este momento, soy la primera en decírselo. Mira, me parece que no haces match por esto, por esto, por esto. ¿Qué te parece si más adelante te tengo en cuenta para futuros procesos que se adecuen a tu perfil profesional? Porque uno como profesional, en este caso yo como psicóloga, tenemos que ser muy sinceros con los candidatos. Y por supuesto, cuando hay candidatos conmigo que están participando en un proceso y yo avanzo con los filtros de mi cliente, siempre los estoy manteniendo informados de cada avance. Los llamo, si terminaste la continuidad en el proceso porque el cliente no le gustó algo tuyo, te digo, y trato de retroalimentarte de la mejor manera, porque ustedes para mí no son un número más. Ustedes son personas que están ilusionadas buscando trabajo y quieren, por supuesto, volver a vincularse a nivel laboral o quieren cambiar de trabajo en algunos casos, ¿ves? Entonces, la sinceridad, te invito a que la sigas teniendo, ¿ok? Fundamental. Gracias, María del Pilar. Con mucho gusto. Bueno, miren, rasgos de empleabilidad que las empresas declaran como diferenciales en la contratación. Entonces, la primera que es fundamental es la puntualidad. ¿A alguno de ustedes les ha pasado que si llegan tarde a una entrevista, los han dejado de entrevistar? Valga la redundancia. Eso pasa. Me ha pasado con clientes muy pocas veces y puede pasar sin que el candidato tenga la culpa. Hubo un accidente, cerraron la vía y si el candidato me logra informar previamente, yo logro hablar con el cliente informándole esa situación, por supuesto, con antelación, logro mover la cita. Pero si el candidato no me informa nada, ¿qué creen que puede, qué interpretación puede tener el cliente frente a su no, no llegada a entrevista? Pues lo van descalificando. Entonces, siempre tenemos la potestad de poder hablar. Si eso nos llega a pasar, por favor, comuníquese con el headhunter, con la psicóloga, indíquele lo que está pasando o trate de que se vuelva a generar una nueva cita, mostrándose, por supuesto, interesado en el proceso. Entonces, la puntualidad juega un rol fundamental porque es la primera impresión. Si a mí me citan a entrevista a las 5:15, no sé, bueno, 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, ¿yo debería llegar a las 4 de la tarde a estar parqueando o yo debería llegar con antelación por lo menos 20 minutos? Si es un edificio y que solamente me tengo que presentar en recepción y subir al segundo piso, pues puedo bajarme del carro faltando 15 y anunciarme faltando 15 minutos. Pero si es una multinacional que tiene varias porterías, que le ha pasado a varios candidatos míos, que tienen que pasar varios filtros, yo debo hacer una previa investigación de dónde queda la empresa para poder tener controlada todas las variables y llegar puntual a mi cita. ¿Es correcto? Esto es fundamental, esto pues se cae de su propio peso. El impacto de influencia tiene que ver con nuestra presentación personal. Mejor dicho, tenemos que generar siempre la mejor impresión y no necesariamente significa que tengamos que ser bonitos, no, yo puedo estar perfectamente bien presentada, bien peinada si soy mujer, por supuesto si soy mujer sabemos que no nos podemos ir con aretes largos a entrevista, no me puedo ir con escotes, no me puedo ir con tacones
muy alto, sino sobria para una entrevista. Y lo más sobrio recomendado que son colores tenues, gris, blanco, negro, beige, ¿cierto? Colores básicos que puedan mostrar como mi seriedad. Entonces, el impacto y la influencia es súper importante y la influencia tiene que ver acá, por ejemplo, ustedes que son candidatos que van a estar participando en algunos procesos, con la capacidad de persuadir a ese interlocutor contándole mi experiencia, quién soy yo. Entonces, la elocuencia en mi comunicación juega un rol fundamental. La alineación cultural y personal, generar un buen clima organizacional, por supuesto, y la visualización dentro de la compañía, plan carrera. Cuando yo pregunto, bueno, Andrés, cuéntame cómo te visualizas en esta compañía. Entonces, pues yo no puedo, yo tengo que, por supuesto, si estoy interesado y si mi interés es genuino y real, pues querer hacer un plan carrera, ¿cierto? O si no, ya estoy a nivel jerárquico en el cargo más alto, sé que no va a haber un cargo superior, pero sí voy a poder crecer con la compañía alineando mis coequiperos a la consecución de sus objetivos organizacionales, ¿cierto? Entonces todo, pues depende en lo que me muevo. Motivación hacia el cargo. Entonces, debo saber cuál es la motivación hacia el cargo. Por favor, no cometan un error recurrente que cometen muchos. Pregunto, ¿cuál es su mayor motivación frente al cargo? Doctor, el salario. No, el salario. Es que yo acá me estoy ganando 4 y a mí ese salario no me alcanza. ¿Ustedes creerían que esa respuesta es acertada? Por más que sea verdad y que me estén pagando mal, ¿eso es acertado? Debería ser lo último que digo y no así. Debería empezar, mira, mi mayor motivación frente al cargo es volver María del Pilar a vincularme laboralmente en una compañía como ustedes, que me permita tener estabilidad laboral, crecer con ustedes, contribuir a un plan carrera si lo hay, con mi crecimiento profesional y también humano, por supuesto, porque soy un ser integral, ¿cierto? Y finalmente me encantaría poder mejorar mi calidad de vida y la de mi familia. Estoy hablando de dinero sin decir plata, ¿ven? Entonces todo se basa en la comunicación y en lo elocuente que seamos comunicándonos. Entonces, que sepas qué quieres y hacia dónde vas. Mucha gente no sabe qué quiere y hacia dónde va y solo participa en los procesos porque están desesperados por salario. Y no se imaginan la cantidad de hojas de vida que me llegan a mí de los cargos que no aplican bajo ninguna circunstancia a esos cargos que se abren. Entonces debo también ser muy sincero conmigo mismo y hacer un análisis de ese perfil para ver si aplico o no. Bueno, miren, la adaptabilidad, lo que hablábamos ahora, que genere valor agregado a su cargo, que tenga capacidad de aprendizaje, que me adapte a la cultura corporativa, ¿cierto? Y si yo ingreso a una compañía y, por ejemplo, hay una fusión organizacional, ¿creen que me debería adaptar? Por supuesto, me debería adaptar. En el mundo no estamos en una constante en ningún escenario de la vida y nos tenemos que adaptar continuamente frente a esos cambios. Y así pasa en el mundo laboral. La inteligencia emocional también hace, como les decía ahora, juega un rol fundamental. Yo tengo que autocontrolarme a mí misma y eso puede ser una oportunidad de mejora. Cuando logro, por ejemplo, como en mi comunicación no verbal, manifestar mi enojo, fruncir el ceño, hacer gestos, sí, como un poco bruscos, etcétera, que yo, si soy el interlocutor, me doy cuenta que estás molesto, pero muy molesto, podría ser una oportunidad de mejora. Mira, pues a veces cuando mis ideas no son tenidas en cuenta, doctora, soy una persona muy participativa, orientada al logro, tengo muchas iniciativas que considero que pueden contribuir al crecimiento de mi área, pero a veces me encuentro con personas que no logran identificar el valor o no logran tenerlas en cuenta. Entonces, puedo mostrar mi interés con mi comunicación, mi enojo, perdón, con mi comunicación no verbal y soy consciente que debo autocontrolar mis emociones, controlando mi comunicación no verbal para tratar de evitar este enojo y en algún momento pues poder acercarme a esa persona cuando esté tranquila, por supuesto, y hablar de lo que, de esa propuesta que no fue tenida en cuenta, mostrándole las ventajas, los atributos, ¿ven? Entonces la inteligencia emocional es fundamental, el manejo de las emociones, fundamental. Evidencia madurez personal, entonces toda la parte de responsabilidad, gestión del tiempo, disposición al aprendizaje continuo, tolerancia al estrés. Mientras yo más maduro sea profesionalmente y personalmente, tengo esas características, ¿cierto? Nadie me va a decir si soy gerente general y me tocó quedarme más tiempo en la compañía, me llama uno de los socios, vea señora María del Pilar, es que le toca quedarse hoy 2 horas más para solucionar esto con la junta directiva. ¿Ustedes creen que debería partir de mí, de mi responsabilidad, o me lo tendría que decir el socio? Pues por supuesto debería partir de mí.
Entonces esa responsabilidad también es supremamente importante. Y como hablábamos ahora de la coachabilidad, capacidad de la persona para recibir retroalimentación, consejo y guía de manera efectiva y abierta. Puede haber que algunos, lamentablemente voy a decir algo, espero no ser muy dura y drástica al respecto. Lamentablemente veo muchos jefes y pocos líderes, ¿cierto? No me gustaría ese escenario, debería cambiar un poco y la gente ahora está entendiendo que tenemos que ser seres humanos integrales y poder cambiando y empleando esos estilos de liderazgo, porque hay muchos estilos de liderazgo que tenemos de acuerdo a las diferentes circunstancias de la vida o en que estemos afrontándonos que utilizar. Entonces yo debería ser mejor líder y poder ayudar a crecer a mi equipo, lograr con el ejemplo capacitarlos, lograr empoderarlos de sus roles para que esas personas puedan ser más eficientes. Y si yo estoy contento y soy reconocido con mis aportes por la empresa, siento que me valoran, ¿no creerían que eso directamente va a aumentar mi desempeño y evitar si me van a robar de otra compañía de la competencia por 1 o 2 millones más o lo que sea, irme? Porque estoy totalmente, eh, eh, digamos, soy totalmente fiel a mi compañía, pasaría, ¿cierto? Entonces, los invito a tener ese aspecto súper importante también. Por supuesto, cumple los requisitos técnicos del cargo, los títulos, conocimiento, práctica, idiomas, herramientas. Cuente con estabilidad laboral. Miren, esa parte de la estabilidad es supremamente importante. Los invito, me imagino que estamos hablando acá o están, tengo todo tipo de público, desde personas que se acaban de graduar, con 1 o 2 años de experiencia, hasta personas más senior. Entonces, la estabilidad muestra el interés de permanecer en una compañía y generar, digamos, mis mayores aportes para crecer a nivel profesional. Yo no estoy diciendo que no nos podamos mover, por supuesto que sí, pero no se muevan. Para mí, una persona que dure 2 años en una compañía está siendo inestable. ¿Por qué se mueven? Estoy segura que por salario, ¿sí? O hay algunas situaciones coyunturales que cuando yo indago en la estabilidad laboral y de una hoja de vida que me encanta y digo, pero qué raro, ese candidato hace 5 años duró 16 años en esta compañía y en los últimos 3 cargos ha durado año y año y medio. Algo está pasando porque fue muy estable. Entonces yo me tomo la tarea de llamar e indagar con ese candidato qué pasó y puede ser que me encuentre. Doctora, cerraron la compañía. Doctora, reestructuración por X situación. Doctora, ven, situaciones que no fueron determinadas por el candidato en salir, sino que fueron coyunturales por la situación particular de la compañía que estaban viviendo y lo despidieron. Entonces, como psicólogos tenemos que tener esa gran responsabilidad y poder indagar, pero ustedes traten de ser muy estables en las empresas. Obviamente me muevo cuando siento la necesidad de moverme, sobre todo no estoy siendo valorado, no puedo crecer, etcétera, pero no duren ni 1 año, ni 6 meses, ni 2 años, porque posiblemente muchos headhunters no van a ser tan queridos y no van a detenerse ni siquiera un segundo a ver sus hojas de vida. Entonces, la estabilidad juega un rol muy importante. Demuestre las competencias blandas claves, comunicación eficaz, trabajo en equipo, pensamiento crítico, adaptabilidad, autogestión. En la hoja de vida donde mostramos nuestras competencias. Por supuesto, las empezamos a mostrar en el perfil profesional, ¿cierto? Las resaltamos aquí y a través de las competencias estructuramos logros, ¿cierto? Entonces, en los logros también debemos mostrar el desarrollo de esas competencias. Tenemos que ser una persona autocrítica, ser capaz de reconocer los logros, pero también las oportunidades de mejora. ¿Ustedes creen que es fácil reconocer las oportunidades de mejora o que todas las tenemos tan claras, según el ejemplo que les puse ahora? No todos a la vez. No todos la tienen clara. Depende el nivel de humildad que cada quien maneja respecto a la revisión de su propio perfil. Claro, y les voy a decir algo con lo que tú estás diciendo. Yo antes de montar mi firma de consultoría, que llevo un recorrido de 18 años, 3 en la anterior, ahora estoy empezando con esta, estuve en diferentes headhunters como gerencia selecta, top management, etcétera. Entonces acá apliqué las mejores prácticas. Me doy cuenta y he tenido la oportunidad de descartar a candidatos espectaculares en el sentido de conocimientos, el que más sabe, PhD, bueno, todos los, los atributos a nivel profesional que el perfil pedía y más,
¿Por qué? Por la arrogancia. Un candidato arrogante no es un candidato interesante. Yo no puedo pensar, yo, que me considero muy buena en lo que hago y me apasiona lo que hago, pensar que soy la mejor psicóloga de Cali ni de Colombia. No, hago mi trabajo con amor y me considero, por supuesto, una excelente profesional, pero no puedo pensar que soy la mejor, porque es mentira. Habrán mejores que yo, no sé, pero ven, entonces yo no puedo ser arrogante con el conocimiento. Es el peor error que cometemos. Y cuando manejamos bien las críticas o las retroalimentaciones dadas, tenemos disposición a mejorar el desempeño, ¿cierto? Obteniendo lo mejor de allí. Así sea que la evaluación de desempeño que me hizo el jefe no fue un jefe grosero y no lo dijo de la manera oportuna, pues trata de sacar lo que tú sabes que es verdad y de generar un plan de acción para mejorar y cerrar esa brecha. Alineación entre tu comunicación verbal y no verbal. ¿Ustedes no les ha pasado que a veces cuando un amigo les está contando alguna historia, una situación, por qué terminó con la novia, bueno, saliéndonos del campo profesional, ustedes no le creen? Y no le creen, ¿por qué? Porque su lenguaje no es acorde con su comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces tenemos que integrar estas dos eh, características súper claves para ser una persona congruente, ¿ok? Y en las entrevistas sí que lo vemos. Hay personas que tratan de venderse y sobrevender su perfil. Y cuando yo les pregunto e indago, ay, qué interesante, Pepita Pérez, tú lograste estructurar esa área de gestión humana, cuéntame cuál fue el proceso, cuánto te demoraste, con quién lo hiciste, e indago sobre el logro, me doy cuenta que ese logro no lo hizo ella, que lo hizo su jefe, por ejemplo. Entonces, siempre sean transparentes y digan el alcance de cada contribución valiosa que han tenido, porque si no, los psicólogos lo vamos a identificar. Y no es vendernos por vendernos, sino que saber que tenemos cosas muy importantes y posiblemente alguna oportunidad de mejora o debemos fortalecer algún conocimiento técnico para ese cargo. Y por supuesto, cuando el psicólogo lo entrevista, lo pone en el informe y es una oportunidad de mejora para que la compañía, cuando lo contrate, trabaje en su crecimiento profesional. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué queremos hacer? ¿Será que queremos convertirnos en nuestra mejor versión? Yo pensaría que sí. Y nuestra mejor versión como profesionales, como seres humanos, como esposos, esposas, ¿cierto? Como amigos, etcétera. Entonces, solo en la medida que logre identificar elementos movilizadores y vea la importancia de reconocerlos y resignificarlos, se avanza en un proceso de construcción consciente de mi mejor versión. Entonces, ¿cuáles son mis propósitos personales y motivacionales? Y acá tenemos tres objetivos. Identificar el talento. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es el aspecto diferenciador que me va a permitir salir avante de ese proceso de selección o quedar seleccionado en ese puesto? Segundo, sácale provecho a lo que sabes. ¿Cuál es mi conocimiento? Identificarlo. A veces, y me encuentro con muchas entrevistas de todos los niveles, no los tienen muy claros. Y en el tercer objetivo, pon en práctica tu experiencia. Lo que yo sé, pues pongámoslo en práctica, busquemos trabajo acorde a mis conocimientos y a mis fortalezas con mayor nivel de desarrollo, ¿cierto? Por supuesto, hay muchas que vamos a desarrollar en la práctica. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos, Claudia? El que tú quieras. Yo creo que todos Ah, están bueno, con qué ganas de maravilla. seguir recibiendo Con la, información. con la ICESI no pude leer eso que me parece muy costoso. No puedo leer nada y pasamos muy rápido por el tiempo. Entonces me encanta poderme detener un poco. Mire, me tomé la tarea eh, de con algunos clientes pedirles, así sean los CEOs, gerentes de gestión humana, directores financieros, administrativos, cuáles eran esas variables críticas que ellos tienen en cuenta para seleccionar a un candidato. Y traer la colación, pues porque el taller se trata de eso, para que ustedes vuelvan visible lo invisible, ¿sí? Que a veces no lo tenemos claramente identificados. Entonces acá este señor que es muy importante en el medio se llama Juan Carlos Madriñán, es manager, no sé si alguno lo conoce, de Cartones América. Y él me decía lo siguiente, puntos que me parecen importantes y pueden marcar la diferencia entre candidatos finalistas, partiendo de la base de que todos cumplan el perfil solicitado y están desde el punto de vista de estudios y experiencias similares. Mejor dicho, que cumplen con los skills, con los conocimientos técnicos, con los hard skills, los soft skills, sí, lo cumplieron. Pero ahí viene la parte diferenciadora que yo debo tener para quedar seleccionado o como candidato finalista de esta vacante. Y él nos dice, que tengan intención de permanecer por largo tiempo en la empresa y no estar buscando cambios a los pocos años o meses. Que busquen estabilidad. ¿Se acuerdan que ahora lo tocamos? La estabilidad es supremamente importante.
supremamente importante. Entonces, no dañen sus hojas de vida, por favor, solamente por irse a una compañía que les paga 2, 3 millones, 500 mil pesos de más. Me ha pasado con candidatos, sobre todo de perfiles muy estratégicos, por ejemplo, directores comerciales. Ocupo una dirección LATAM y le tocó empezar a viajar todas las semanas a un país diferente en Latinoamérica. Esas personas así se están ganando, por ejemplo, 8 de más, 10 de más, pueden terminar no motivadas en ese trabajo y por cierto muchas renuncian, dañan sus relaciones de pareja por los el número frecuente, perdón, de viajes y se dañan otras cosas y se dan cuenta que la compañía anterior era la compañía donde tenían mayor nivel de pertenencia y se sentían más afines. ¿Ven? Entonces no toda la plata. Los invito a que pensamos siempre en eso. Que tengan toda la disposición para aprender de los procesos, que se puedan adaptar fácil a los procesos y normas de la compañía. Esto es súper importante, ya lo tocamos previamente. Que su personalidad sea afín a la cultura de la empresa, que no trate de impresionar, inventando datos que de pronto desconozca. No, hay gente que trata de sobrevender su perfil, hasta utilizan palabras que no había escuchado en la jerga de ese campo en el que estaba participando el candidato financiero, gestión humana, cartera, etcétera. Y me toca preguntarles a qué te refieres con ese término, ni lo conocía yo. Entonces, tratemos de manejar, claro está, cuando estamos participando en un proceso, tenemos que manejar nuestro discurso, palabras acordes a los conocimientos técnicos que yo deba manejar. Si soy financiero, pues hablo con términos contundentes del área financiera, pero no me sobrevendo, ¿ok? Que sea empático y cuente con disposición de trabajar en equipo. Esto es supremamente fundamental, la empatía. ¿No les pasa que a veces hay personas que en el primer momento no nos caen bien y no sabemos por qué? Puede llegar a ser porque son personas muy serias, empáticas, o a veces las personas más serias, lamentablemente, las logramos juzgar mal y son tímidas. No sé si les ha pasado. Pero la empatía, saludar con una sonrisa, generar un valor agregado a lo que hacemos, a nuestro don como personas, tener don de gente, nos va a marcar la diferencia. Bueno, y no digo que voy a cambiar mi personalidad porque yo soy serio y María del Pilar me dijo que tenía que ser empático. Yo puedo ser serio, pero empático. ¿Entienden la diferencia? Se Bueno, entiende perfectamente. perfecto. Gracias. Que demuestren aceptación a las normas y procedimientos. Nos tenemos que adecuar a ese fit cultural, ese match, adecuarnos, pues, por supuesto, a estas nuevas condiciones, nuestras nuevas reglas, códigos de vestuario, etcétera, etcétera. Que tengan hambre de crecer dentro de la organización, plan carrera, mostrar el potencial que tengo, a dónde quiero llegar, qué metas quiero trazarme a nivel personal, profesional. ¿Ven? Que al momento de las entrevistas hable franco y mirando a los ojos sin esquivar la mirada. No saben por qué eso es importante, por la seguridad en uno mismo. Y les cuento que continuamente me doy cuenta que las personas suelen ser muy inseguras. Si yo no estoy segura de quién soy, cuál es el valor agregado que le podría dar a esta compañía, al cargo al que aplico, como persona, como profesional, ¿quién va a creer mi discurso? Cuéntenme ustedes. ¿No les parecería complicado poder avanzar así en los procesos? Entonces, si yo no me empodero a mí misma, nadie lo va a hacer por mí. Bueno, acá es otro cliente, se llama Julián Villegas, ellos son, se llama Autocentro Capi, no sé si lo conocen, son estaciones de servicio y también venden todo lo relacionado a vehículos, llantas, lubricantes, etcétera, etcétera. Él me dice, características que evalúo. Entonces, candidato que cuente con claridad de sus convicciones a nivel personal y profesional para que esto lo lleven a desarrollar un propósito. Todos tenemos que tener un propósito en la vida, a nivel personal y laboral. Entonces, que él pueda identificar que ese propósito, ustedes lo dicen en la entrevista. Que sea capaz de identificar logros adquiridos en sus diferentes experiencias laborales. Y si no cuenta con alguna competencia desarrollada, ausencia de alguna experiencia, posea rasgos asociados a ella y se puedan visualizar en entrevista. Por ejemplo, estoy buscando un coordinador de gestión humana chiquito, con 2 años de experiencia, y me encontré una psicóloga buenísima que tiene 4 años de experiencia, pero que no ha manejado de forma directa personal a cargo. Entonces, esa competencia, pese a que tiene características innatas en sus características de personalidad que hacen que la gente la siga continuamente,
¿sí? En ese momento, si la empresa acepta su participación con una persona que tiene a cargo, va a desarrollar muy rápido esa competencia y avanzarla más rápidamente que otras personas. Entonces yo puedo no tener algo muy desarrollado, pero mostrarle el potencial contando en mi discurso lo que he hecho, lo que hacía, no sé, en la universidad, los logros que tuve. Por ejemplo, me recuerdan cómo se dice cuando participé, monitor. Fui monitor de matemáticas. Participé en Rotary Internacional desde que estaba joven. Cosas así son súper importantes y puedo así afianzar mi liderazgo. ¿Ven? Entonces, es muy importante mostrar los atributos que tenemos porque las competencias, recuerden ustedes, las identificamos por comportamientos observables y medibles. ¿Sí? Son comportamientos asociados. Ejemplo, orientación al logro. Se esfuerza continuamente por alcanzar sus resultados, genera planes de acción para trazar objetivos y superar las expectativas de su cliente interno, cumple los KPIs de bajo su cargo, etcétera, etcétera. Son comportamientos observables y medibles y todo lo miramos en entrevista. Que sus talentos les permitan alcanzar los objetivos, por supuesto, me pueda vender como profesional. Que cuente con estabilidad laboral y resultados consistentes en el tiempo. No critico tamaño de empresa, él. Para algunos clientes, miren, cuando hacemos búsquedas, sobre todo en cargos mucho más altos y multinacionales, a veces los clientes dicen, tiene que venir de multinacional. Depende de la pericia del psicólogo poder enrutar y hacerle entender a ese cliente que posiblemente esta persona no venga de multinacional, sino de una empresa transnacional y tenga todo el input y tenga toda la experiencia para poder ocupar este rol. Entonces ahí los psicólogos tenemos un rol muy importante y yo lo hago continuamente con mis clientes. Trato de persuadirlos frente a mis candidatos cuando me descalifican a alguien que sé que cumple con el perfil. ¿Qué creen que hago yo? Llamo al cliente, le pido una entrevista, vendo a mi candidato, le explico los comportamientos asociados a las competencias que vi y logro rescatarlo en el 99.9% de veces. Bueno, que sepa qué es lo que quiere y hacia dónde va, que tengamos el propósito. Eso lo había mencionado nuestro anterior manager. Este es Alejandro Moreno. Posiblemente han adquirido sus servicios en Pullman Stores. Tiene una agencia de viajes. Y él dice, desde mi punto de vista, un candidato plus es aquella persona que va más allá de cumplir con los requisitos básicos del cargo. En nuestros procesos valoramos especialmente eso. ¿Qué sería ir más allá? Como decimos los psicólogos, dar la milla extra, ¿cierto? Es fundamental diferenciarnos y tener ese carácter diferenciador que nos va a permitir siempre ser competente. ¿Qué queremos ser? ¿Personas normales en nuestro desarrollo o ser personas competentes que nos diferenciemos del común? Pues yo creería que queremos ser personas competentes, ¿cierto? Bueno, tengan actitud positiva y disposición permanente para aprender y aportar. Entonces acá está una competencia que es, pues por supuesto, trabajo en equipo cuando yo aporto, ¿cierto? Ahí tiene que estar implícita toda la comunicación asertiva, proactividad y dinamismo en los aportes que doy. Bueno, vocación genuina de servicio al cliente de orientación a la solución. Yo, desde el cargo que ocupo, mi cliente interno va a ser mi jefe inmediato, ¿cierto? Pero a veces, de acuerdo al área en el que me muevo, puedo interactuar con otras áreas de la compañía que también vendrían a ser clientes con los que interactúo, o mi cliente final, si soy comercial, si trabajo en mercadeo, etcétera, etcétera. Entonces, el servicio al cliente es fundamental porque si yo soy orientada a satisfacer las necesidades de mi cliente, soy una persona orientada al logro. Y las necesidades de mi cliente es a la entrega oportuna a mi jefe inmediato del compromiso pactado para este viernes. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que estoy sobrecargada de trabajo y no voy a poder cumplir ese compromiso? ¿Qué harían ustedes? Lo más lógico es poder hablar 2, 3 días antes con el jefe inmediato y decirle, doctor Alejandro, le cuento que de acuerdo a esa nueva solicitud de tarea que usted me puso hoy, el compromiso que teníamos pactado para el viernes de hacer este informe estadístico de tal y tal cosa, no voy a poder entregarlo. ¿Te parece bien si atendiendo tu nueva solicitud te entrego esta nueva solicitud del viernes y esta lo postergamos para inicios de semana? ¿Qué creen que pueda decir el jefe? La mayoría de veces va a decir que sí. Entonces la persuasión entra hasta en esos aspectos importantes de el trabajo que realizamos en una compañía. ¿Sí? Bueno, ¿por dónde voy? Compromiso con objetivos de la empresa, sentido de pertenencia.
Comunicación clara, respeto y trabajo en equipo, perfecto. Proactividad, no espera instrucciones para actuar, identificar oportunidades de mejora y las ejecuta. Ser proactivo, ser dinámico con mi experiencia, con mi conocimiento, con los aportes que doy. Si yo llego a un área y voy a ser director contable y me doy cuenta que primero tengo que entrar a hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y me doy cuenta que hay mucho, que puedo trabajar en la reestructuración de la misma desde procesos, procedimientos, formatos, pues trabajo en ese mejoramiento continuo. Entonces, ser proactivo es fundamental. En el caso particular de Pullman Tours, buscamos personas con iniciativa, enfoque en el detalle, excelente trato humano y una mentalidad orientada a brindar experiencias memorables a nuestros clientes. Por supuesto, venden viajes, venden placer, venden satisfacción, venden experiencias. ¿Ven? Entonces, esto para ellos es fundamental. Acá el jefe de gestión humana de Cartones América me decía lo siguiente. Claudia, ¿tú me ayudas a leer esos punticos? ¿Estás ahí? Dame un segundo. Pero Ah, es que casi no los casi veo. no los veo, entonces yo los sigo No, leyendo. Es que, soy bueno, ciega. es un poquito. Qué pena. Bueno, yo lo sigo leyendo, no se preocupe. Bueno, entonces, mire, Nos turnamos, tranquilas, nos ¿me turnamos. quieres ayudar? Lees cada punto y yo Hágale. doy el feedback. Competencias técnicas. Yo le ayudo. Competencias técnicas, manejo de herramientas o software especializado, experiencia previa en funciones similares, certificaciones técnicas, formación académica relacionada. Muy bien. Ya sabemos que estas son las hard skills, ¿cierto? Muy bien. Dos, competencias conductuales. Competencias conductuales, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo o autogestión, orientación a resultados, flexibilidad y manejo del cambio, empatía y habilidades relacionales. Muy bien, acá no está de más decirles, creo que lo toqué en un punto anterior, que todos de acuerdo al escenario, área, profesión que estudiemos, podemos desarrollar diferentes competencias. Eso es claro, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago un proceso, soy experta en outplacement, ahora les cuento, entonces ayudo a mis candidatos a ubicarse, les ayudo a reestructurar hojas de vida, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo un proceso de outplacement, yo le mando un formato a mi candidato de autoevaluación. Y en ese formato hay muchas competencias. Yo le digo autocalifícate, donde 5 sería el nivel de competencia más alta, entendiendo que nadie tiene el nivel 5 de desarrollo de competencias. Y muchos candidatos me dicen, doctora, pero es que pensamiento lógico, matemático, pues yo soy psicóloga y pues yo no lo he desarrollado mucho. Por supuesto, tú tienes capacidad de análisis, pero ese manejo numérico, matemático específico no lo tienes porque no está en un área donde sea tan importante ese conocimiento, ¿me entienden? Entonces, tenemos que tener claro eso. Bueno, inteligencia emocional. Capacidad para manejar presión y estrés, tomar decisiones bajo incertidumbre, resolver conflictos, autorregularse. Ahí mi comentario personal, la automotivación creo que es de los elementos que más se está valorando actualmente. Fundamental. Y poder, que la inteligencia emocional, en palabras más coloquiales, poder pararnos en los zapatos del otro, entendiendo qué le pasa, por qué actúa de esta manera, poder ser asertivo en mi comunicación, porque si yo soy jefe, no líder, jefe, imparto una orden y lo digo con un liderazgo autocrático como de forma grosera, imponiendo, sin ser como tan elocuente en mi comunicación, ¿esa persona será que puede sentirse mal? ¿O ustedes creen que la comunicación no importa? Sí, claro que Por supuesto importa. importa, ¿cierto? Ok, Sí. entonces tratemos de ser inteligentes a nivel emocional. Si estoy trabajando en equipo y llegué a mi empresa y me di cuenta que mi coequipero, no sé, trabaja como asesor comercial, está triste, algo le pasa, lloró. ¿No creen que debe salir mi parte humana y poder sentarme a un lado, qué te pasa, en qué te puedo ayudar, tratar de ayudar a esa persona si yo ya terminé mis actividades y está estresada porque no va a cumplir con alguna tarea, su trabajo en equipo, poder decir, levantar la mano, ven, te apoyo, ¿sí? Etcétera, etcétera, es súper importante. Pero entonces acá el manejo de las emociones juega un rol fundamental. Por eso tratemos de autocontrolar nuestras emociones. Podemos identificar cuando estamos bravos, Dios mío, estoy un poco ofuscado en este momento y tengo que dar una directriz a mi equipo de trabajo. ¿Será que debe de forma inmediata o puedo
en un momento respirar, hacer técnica de yoga, de respiración, escucho un mantra, lo que ustedes consideren que les puede funcionar, que funciona y en 2 minutos voy y, y transmito el mensaje de forma más tranquila a mis coequiperos. ¿Cuál sería la mejor opción? Manejar la inteligencia emocional, ¿cierto? Todos tenemos presión y todos a veces pues tratamos a veces nos podemos estresar y manifestar emociones negativas, ¿ok? Alineación a la cultura. ¿Me sigues ayudando? Claro que sí. Alineación a la cultura. El candidato debe encajar con misión y valores de la empresa, estilo de liderazgo, ritmo y manejo de trabajo, nivel de autonomía esperado. Muy bien. ¿Se acuerdan que les decía en una parte del taller que debemos saber? Saber es que yo tengo un conocimiento, sé digitar. Saber hacer, ya volví ese conocimiento en algo técnico porque me volví digitadora, bueno, en fin. Y saber estar, el saber estar tiene que ver con la alineación a la cultura. Siempre acuérdense de esos 3 saberes, ¿ok? Muy bien. Actitud y motivación. Se busca entender qué lo motiva del rol, cómo se proyecta en la empresa, tiene hambre de aprender y crecer. Entonces, ¿será que cuando yo estoy participando en un proceso, debo hacer un análisis previo y decir, ¿por qué me interesa esta posición? ¿Cuáles son mis mayores motivadores? Como les expliqué ahora, no es decir el salario, no, eso sería, lo decimos al final, por supuesto, porque todos queremos mejorar nuestras condiciones salariales para contribuir con la mejora de nuestras familias, ¿cierto? Pero lo decimos de forma bonita y elocuente. Pensamiento crítico y resolución de problemas. Tener la capacidad de analizar información, proponer soluciones y tomar decisiones con criterio. Fundamental. Ese pensamiento crítico es súper importante, análisis y síntesis de la información, solución de problemas. Viene a ser un juego fundamental o una variable muy importante en cualquier cargo. Yo puedo ser recepcionista y tener esa habilidad e identificar oportunidades de mejora en mi área o en el área comercial. ¿Sí? Entonces tratemos siempre de ser participativos, de levantar la mano, de generar contribuciones valiosas de nuestro día a día o cuando nos vinculemos al trabajo en nuestros nuevos trabajos, ¿ok? Eso va a marcar desde un momento un aspecto diferencial con las otras personas. ¿Qué más dice? Ética y responsabilidad. Indicadores claves. Indicadores claves de la ética. Coherencia en su trayectoria, referencias laborales positivas, honestidad en las entrevistas. Fundamental. Pues les cuento, caballeros, señoritas, los público que me está escuchando, que siempre que ustedes participan en un proceso de selección, los vamos a referenciar. Y yo lo referencio de una manera muy minuciosa, a veces me puede demorar hasta 40 minutos, me he demorado 50 minutos referenciando a una persona. ¿Por qué? Porque no lo hago de forma coloquial como suelen hacerlo a veces, sino que identifico cada competencia crítica, le doy un nivel cuantitativo, el anterior empleador me identifica qué nivel le da de competencia, digamos, de 1 a 5, 4, 8 en orientación al logro, y logro sustentar su respuesta mostrando esos comportamientos asociados a la competencia. Entonces me describe en un párrafo por qué María del Pilar Barrera es una persona orientada al logro. Y no, si trabajó de enero del 2021 a febrero del 2023, no tuvo ningún inconveniente y perfecto. ¿Eso a mí de qué me va a servir para yo poder como psicóloga garantizarle a mi cliente que si contratamos a María del Pilar Barrera para esa gerencia de gestión humana, va a ser la persona idónea para el cargo? Obviamente soportando pruebas psicotécnicas y haciendo el informe previo de análisis de competencias que le entrego a mi cliente. ¿No les parece una fusión bien interesante? Claro que sí. Entonces, la parte de referenciación es súper importante y siempre lo hacemos. Sigue. Ok, vamos por la adaptabilidad. Sí. Adaptabilidad y aprendizaje rápido. En entornos cambiantes, capacidad de aprender nuevas tareas, manejo de situaciones imprevistas, apertura al cambio. Y más en este entorno como está ahora, creo que este punto es de los más importantes. Como se les mencionaba anteriormente, ¿se acuerdan? Tenemos que estar abiertos a los cambios. Que hubo una fusión, que hubo una reestructuración del área, que me cambiaron el proceso, el procedimiento, que vamos a trabajar ya más con la IA. Todo es, tenemos que adecuarnos a los cambios y transitar con ellos, ¿ok? Capacidad de comunicación.
Esto incluye claridad verbal y escrita, escucha activa, asertividad, capacidad de presentar las ideas. Perfecto. ¿Y experiencia relevante? Y la última, experiencia relevante. No siempre la más larga, sino la más útil. Experiencia en industrias similares, retos enfrentados, logros concretos y medibles. Es Por decir, favor, KPIs ajá, numerosos. esto es un consejo que les quiero dar y espero que se lo grabe cada uno de ustedes hoy. Cuando estamos participando en un proceso, primero nos tenemos que preparar, por favor, prepárense, investiguen al cliente, métanse a la página del perfil, identifiquen esas variables críticas que debe tener el perfil. Por ejemplo, mínimo 5 años liderando el área de gestión humana, psicóloga especialista en gestión humana, bilingüe, capacidad de reestructurar áreas de gestión humana, bueno, los conocimientos técnicos y competencias, y desarrollen en una hoja, en un Word o lo escriben qué conocimientos técnicos tengo yo de esos, cuántos años tengo, en qué empresas desarrollé cada conocimiento y qué valor agregado me ha dado cada uno de esos conocimientos a mi vida profesional. Y de esa manera se pueden preparar para entrevista. Entonces, si yo le pregunto a alguien si está participando conmigo en una dirección comercial y su último cargo fue director mercadeo 1 año, pero toda su trayectoria anterior fue director comercial. Y le pregunto por el logro más estratégico que he tenido. ¿Qué creen que me debe dar de respuesta? ¿Un logro de mercadeo o un logro comercial? Se está aplicando a un cargo comercial. Debería preparar mi discurso y mi respuesta y tenerla previamente preparada, especificando. Miren, el logro se compone así. Por favor, apúntenlo. Logro. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y cuál fue el impacto? Inicia con verbo. Va amarrado a indicadores de gestión en la mayoría de veces, a veces no porque hay logros cualitativos, pero siempre tenemos que cerrarlo diciendo esa contribución valiosa que hicimos porque fue importante en nuestro lugar de trabajo. ¿Ven? Entonces, un logro, a veces la gente empieza el logro. Logré reestructurar el área de qué, en cuánto tiempo lo hizo, cuál fue el impacto de haber reestructurado el área financiera para la compañía. Cerremos los logros y empecemos con verbo. ¿Sí? Cuando yo ya salí de una compañía, por supuesto, en la hoja de vida, todos los logros deben estar en pasado. Logré, estructuré, implementé, gestioné, lideré. Y si ustedes son jefes o líderes, que espero que sean líderes más jefes, más no jefes, por favor, siempre resalten logros de liderazgo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido el logro más significativo a nivel laboral que has tenido en un equipo de trabajo? Doctora María del Pilar, pues mira, en mi anterior cargo logré alinear a mis coequiperos a la consecución de objetivos y cuentas cuál fue el objetivo. Lo hice a través de un coaching permanente, los empoderé previamente de sus roles, tuve un rol eh, ejecutivo de liderazgo participativo y cierras el logro. Pero tengo que ampliar mi discurso y tratar de venderme siempre de la mejor manera. ¿Correcto? Entonces siempre digan experiencia relevante, por favor, que nos agregue valor a esa entrevista que tienen y para ello no está de más que nos tenemos que preparar. Bueno, acá está Diana Vela, ella está trabajando en esta compañía ahora, fue mi cliente cuando trabajó en Hero Motors, que ha sido uno de mis clientes, y miren lo que dice. ¿Me ayudas a leer? Para mí es clave la parte de calibrar el perfil del candidato versus lo que necesita la compañía en la posición, en la autenticidad de la persona. Busco cercanía y espontaneidad. ¿Serán estas competencias o también características de personalidad? ¿Ustedes qué creen? Es la parte del ser, de la persona. Buscamos candidatos integrales. Ahora sí me ayuda leyendo, por favor. A ver, manejo del escenario y presentaciones efectivas, porque siempre busco en los assessments que ellos hagan presentaciones ejecutivas. ¿Han participado en Assessment Center? Me imagino que sí. ¿En general han Varias participado? Sí, no. sí. No, no sé. Bueno, les cuento rápidamente. Sí, Un assessment son ejercicios donde se involucran a los candidatos finalistas del proceso. Pueden ser casos que hayan pasado en esa área en la que yo estoy participando o en la organización y lo que buscamos, hay observadores que son el cliente, la gerente de gestión humana, el jefe inmediato de ese cargo y por el otro lado está el headhunter, o sea, por ejemplo, yo, si estoy liderando el proceso de Assessment Center, eh,
y dos observadores más. Entonces los observadores identificamos frente a la ejecución de ese ejercicio, no si quedó bien o quedó mal. Identificamos de las competencias críticas que estoy midiendo cuál es el mayor candidato en términos de mayor nivel de desarrollo de la competencia. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene la competencia más desarrollada? Entonces, liderazgo. ¿Quién es la persona que empieza a liderar la estrategia con la que vamos a resolver el ejercicio? Que levantó la mano, que dio una idea, pero no es autocrático, sino que tuvo en cuenta las ideas de los demás. Me parece súper interesante, María del Pilar, Andrea y Juan, los aportes que ustedes están dando. ¿Qué les parece si los incluimos de esta manera en la estrategia que vamos a implementar para solucionar esta posición? Vemos comunicación asertiva, vemos liderazgo, vemos visión global de negocio, vemos análisis en síntesis, solución de problemas, bueno, en fin. Vemos muchas competencias en el assessment. Entonces, cuando los pasen a un assessment, primero tienen que sentirse agradecidos porque cada paso que dan en los procesos de selección es un, es un paso que estamos dando a llegar a ser seleccionados en una empresa. Y si por X o Y motivo terminamos la continuidad en ese proceso, sintámonos agradecidos porque hay millones de personas que no han llegado a ese momento. Bueno, y miremos qué hicimos bien y cómo podemos mejorarlo. Bueno, eso es el assessment. Luego sigue impacto e influencia. Cuidado de su presentación personal, comunicación clara, con tono de voz cálido. Eso ya lo pasamos y espero que sea usado siempre por ustedes en las entrevistas. Ah, y otra cosa muy importante de la comunicación, saber escuchar, saber en qué momento intervenir. Y otra cosa importante que nos suele pasar a veces, hay candidatos que hablan mucho y no está mal hablar, no está mal querer transmitir de forma adecuada el conocimiento, los aportes que he dado para mostrar que soy un candidato idóneo para esta posición. Lo que sí está mal es tratar de dar un logro y llevar 10 minutos o 15 hablando del mismo logro porque no tenemos tiempo para ahondar tanto en ello. Entonces el psicólogo, si tú te extiendes demasiado, te va a tener que decir, Margarita, me parece muy interesante el aporte que has dado, es una parte muy estratégico, pero me encantaría que vamos cerrando porque pues nos quedan 20 minutos de entrevista y quiero tocar otros temas importantes. O el candidato que contesta con monosílabos, esta sí es tenaz. ¿Te consideras una persona orientada al logro? Sí, no, y que te toca sacar como con Anzúa esa información, está muy mal. Estemos en un punto medio, seamos elocuentes en la comunicación, contestemos bien, vendamos nuestros mejores aportes, ¿cierto? Digamos los mejores aportes o logros que hemos tenido a nivel laboral y no contestemos con monosílabos. ¿Listo? Bueno, ahí me adelanté en una posición personal. Capacidad de análisis, conocimiento e interés en conocer nuestra compañía, o sea, a qué compañía fui. Una de las primeras preguntas que yo hago después de romper el hielo, por supuesto, para que la gente esté tranquila y podamos fluir en la entrevista, tiene que ver con esto, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué conoces de nuestra compañía? ¿Qué conoces de la compañía cliente? Bueno, en fin. Y si el candidato yo me doy cuenta que ni siquiera leyó la página web, que ni siquiera sabe cuántos años tenemos de experiencia en el mercado, cuáles son nuestras líneas de negocio, cuáles son los valores corporativos, eso es súper importante porque los valores deben alinearse a los valores que ustedes tienen. ¿Qué percepción puedo tener yo de esa persona que se está postulando? ¿Positiva? ¿O digo, esta persona mandó la hoja de vida por llenar una vacante y ya? ¿No les parece? Entonces, por favor, preparemos. Margarita Figueroa es la jefe de gestión humana de Allers. Eh, Tengo una gran afinidad con ella, precisamente me la robé para otra compañía grande y luego volvió a Allers. Entonces ella la ha tenido como candidata, la ha tenido como cliente, bueno, porque la vida es así y da unos giros inesperados pero interesantes. Y ella nos dice lo siguiente: características que evalúo. Encaja la cultura, encaja a la cultura, no se trata de caer bien, sino de alineación con valores, normas y estilos de trabajo. Por supuesto, motivación real. Quiere hacer el trabajo, ambición sana y deseo de aportar y crecer. No se postula porque sí, sino que realmente está motivado por desempeñar ese rol. Capacidad para ejercer el cargo, puede hacerlo bien. Aquí miro conocimientos técnicos, experiencia, competencias, incluyendo ahora si sabe, por ejemplo, si lo de la IA, si pueden meterse, la IA es una herramienta que nos va a servir para también ahorrar mucho tiempo. Entonces, no miremos los avances tecnológicos como algo eh, malo, sino miremos cómo podemos adecuarnos a ellos, utilizarlos y ser más eficientes en nuestro trabajo. Bueno,
Nivel de autonomía y criterio. Acá María Paula Camargo, es gerente de gestión humana, hizo autodesment precisamente conmigo y la tuve en algunos procesos de selección en mi firma. Nos dice lo siguiente, ¿me ayudas a leer allí? Por favor, desde mi experiencia. Ay, gracias. Desde mi experiencia y de opinión, cuando los candidatos tienen un nivel similar de conocimiento y experiencia técnica, la decisión de enganche suele inclinarse por otros factores clave. Destaco. Actitud y motivación, dale. Esos son los que destaca ella. Actitud y motivación genuina, especialmente cuando el candidato demuestra interés real por el rol y la organización más allá de la necesidad de empleo. Muy bien. Autoconocimiento y madurez. Autoconocimiento y madurez profesional evidenciados en la capacidad de reconocer fortaleza, áreas de mejora y aprendizajes obtenidos de experiencias previas. Muy bien. Saber cuáles son mis fortalezas, mis mayores logros, las competencias de mayor nivel de desarrollo, pero también mis oportunidades de mejora, ¿cierto? Conocerme. Autoconocimiento y madurez. No podemos pensar que somos perfectos. Muy bien. Habilidades de comunicación. No solo para expresar ideas con claridad, sino también para escuchar, argumentar y generar conversaciones constructivas. Muy importante. Siempre podemos con nuestros aportes contribuir a dar mejoras importantes. Y si en algún momento esos aportes no son tenidos en cuenta, a veces yo sé que nos podemos frustrar un poco, sentirnos un poco tristes, pero sintámonos contentos por haber dado esa idea, así no haya sido implementada, porque muestra proactividad y dinamismo de nuestra parte. ¿Listo? Capacidad de adaptación y de aprendizaje. Fundamental para contextos cambiantes y organizaciones en evolución constante. Por supuesto. Fit cultural y valores. Fit cultural y valores, ya que un buen ajuste con el equipo y la cultura organizacional suele ser determinante para el desempeño y la permanencia. Perfecto. Entonces, si yo logro, me vinculé a una compañía y entré a un nuevo equipo de trabajo, ¿no les parece que debo ser una persona como más sociable, querer conocer a mis compañeros, a tratar de acercarme hasta poder hacer ese match y no llegar parco y quizás no empezar a trabajar fácilmente en el trabajo en equipo, valga la redundancia? No, ¿cierto? Debería ser como se los dije inicialmente. Responsabilidad ética profesional. Estas se reflejan en la coherencia entre lo que el candidato dice y hace, así como en la forma en que habla de experiencias pasadas. Por supuesto, siempre vamos a hacer preguntas de competencias asociadas a experiencias presentes o pasadas para identificar el nivel de desarrollo del candidato en esa competencia. ¿Perfecto? Y eso, ¿dónde está? Si tengo bien estructurada mi hoja de vida, esos logros más significativos están allí. Bueno, y solamente es de la hoja de vida decirlos con nuestras palabras y ampliar qué hice, cómo lo hice y cuál fue el impacto para la compañía con la implementación de ese aporte. Potencial en crecimiento, de crecimiento. Potencial de crecimiento, entendido como curiosidad, apertura al desarrollo y ambición sana a mediano y largo plazo. Finalmente, la atención a los detalles como la preparación para la entrevista, la calidad de las preguntas que realiza y el seguimiento posterior al proceso. Excelente. ¿Cómo les han parecido estos aportes tan valiosos de esos gerentes de gestión humana, CEOs, etcétera? ¿Cómo vamos hasta allí? Está ¿Han sido, súper, han me ha sido útiles? encantado. Sí. Lo importante es que les encante, pero por favor los tengan súper claros y los empecemos a Exacto, aplicar en el día a día, porque si no se queda exacto. muy bonito en una presentación, pero si yo no soy consciente de ello, de que no solamente me van a evaluar por lo que sé, sino por ser un ser integral y tener todo en cuenta, esas variables críticas, pues voy a dejar de salir avante de los procesos de selección. Ya estamos terminando. Bueno, ¿Te Kaira, parece, te parece si vamos a las preguntas que han dejado en el chat porque listo, ya se están listo, yendo algunas personas y listo. quisiera que no se vayan sin sus preguntas, ¿Qué les ¿sí? parece si leemos? Ah, bueno, está bien. Bueno, lo dejo ahí, lo van leyendo mentalmente, yo voy contestando. Súper, mira, tenemos a Daniel que nos preguntó algo que me parece muy interesante y él dice, digamos, estas son preguntas que te dejaron a lo largo de la charla, ¿no? Pero Sí, dime. por el tema de seguir avanzando no las hicimos. Dice, ¿qué pasa cuando el filtro inicial son los ATS? Los filtros ATS.
Pues en la hoja de vida, cuando yo reestructuro la hoja de vida y en un proceso de outplacement, debo tener en cuenta esas palabras claves que van a ser filtro en el perfil que tengo, por supuesto. ¿Y de dónde las debo resaltar? Pues en el perfil y en los diferentes logros que he tenido. Debo tenerlas claras, ¿sí? Es fundamental. No significa que la inteligencia artificial vaya a hacer la hoja de vida como lo hace muchísima gente, pues no me, pues, ¿cierto? No le quito la pericia que ésta tiene, pero el factor humano nunca lo podemos reemplazar, ni lo vamos a poder reemplazar. Ok, nos pregunta Juan José que si el dominio de Excel, Lean Six Sigma, gestión de proyectos y analítica de datos, perdón, pueden ser consideradas las hard skills. Es que depende. Recuerden que para cada cargo y entorno en el que yo me mueva hay diferentes conocimientos técnicos y competencias que me van a medir. Si tú eres ingeniero de sistemas, muchos de esos se los van a pedir y depende porque ustedes saben que hay diferentes lenguajes. Entonces, de acuerdo a cada compañía, a cada cargo y perfil de cargo, te lo van o no a preguntar. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cuáles son los lenguajes de mayor nivel de desarrollo que tú tienes como profesional que pueden llevarte a conseguir ese cargo que deseas? Los debes resaltar en tu currículum vitae, en tu CV. Súper. No sé si esta pregunta ya se respondió para Alejandro, que nos ha, de hecho, apoyado tanto en esta charla. Gracias, Alejandro. Pero aquí él dejó una pregunta que dice, ¿cómo poder enfocar esa respuesta donde se destacan las competencias técnicas como candidato si usualmente los procesos son para un cliente confidencial o las headhunters no conocen el detalle técnico del cargo y esto no permite amoldar muy bien las propias fortalezas propias al cargo del proceso? Bueno, ahí te cuento que lamentablemente no todos tenemos la misma pericia como profesionales. O sea, hay unos profesionales que posiblemente no trabajan con pasión y no están empoderados muy bien de su cargo, ¿cierto? Yo como psicóloga les digo que yo pues tengo un headhunter y a lo largo de toda mi trayectoria laboral, que ya son 18 años, desde que me gradué de la Javeriana y me especialicé en la Universidad Javeriana, eh, sí tengo claridad de los perfiles y de cada conocimiento técnico. Y por eso en mis procesos de selección soy muy minuciosa identificando e indagando en cada conocimiento, habilidad técnica, destreza, competencia, ajuste a la cultura, fit cultural, match, etcétera, todo lo que hemos hablado, si ese candidato tiene o no esos conocimientos. Y le propongo a mis clientes en casi todas las posiciones que hagamos pruebas técnicas. ¿Por qué? Porque yo, si estoy haciendo un financiero, yo conozco, por supuesto, el lenguaje, los conocimientos que debe tener un jefe financiero, las competencias que debe tener desarrolladas, etcétera, pero yo soy psicóloga. Entonces mi cliente me hace una prueba técnica que es un filtro, puede ser inicial o final cuando el cliente me avala la continuidad de esos participantes que entrevistó porque les gustó, porque no solamente les gustó su perfil, sino que se adecuaron con su esencia, con sus características de personalidad como seres humanos, como seres integrales y pasan a la prueba técnica. Y la prueba técnica me va a medir si esos conocimientos críticos para el cargo los tiene. Se hace una prueba técnica. Casi siempre, en mis procesos, casi siempre la hacemos. ¿Ven? Y casi siempre la hace el cliente con la persona que lidera cada área. ¿Contesté la pregunta? Sí, claro, María. ¿Sí me entiendes? El tema, sí, sí, Entonces, está clarísimo. La única no inquietud de tengas pronto miedo de... adicional Ajá, dime. es que uno normalmente se arma, entre comillas, pues con información puntual del sector, de la empresa. Conozco tu empresa que ha venido ganando rentabilidad así y así, que ha estado en estos mercados, pero como ese primer filtro es, no te puedo decir cuál es mi cliente, entonces uno va como a la mitad del- No, de esas vamos opciones. a tener, van a apuntar por favor eso hace parte de mi consultoría, pero con todo el gusto se los voy a compartir. Miren, por favor, yo le doy a mis candidatos una guía de entrevistas. Cuando ustedes les hacen las entrevistas filtro, que son las iniciales, tienen que, como yo les pregunto, yo soy el headhunter y te llamé y te invité a participar. ¿A qué cargo? Bueno, dame un cargo, el que quieras participar. El que has dicho muchas veces, director financiero. Perfecto. Por cierto, estoy cerrando una dirección financiera. Bueno, de todas No formas, la cierres todavía, ya te envío mi me CV. puedes mandar la hoja de vida. Dile, ahora le pongo mis datos y acá les voy poniendo mis datos.
Me encantaría poder acompañarlos en sus procesos de búsqueda laboral y poder ayudarlos en outplacement en el que lo requiera. Acá les voy dando los datos mientras contesto. Perfecto. Por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando un cargo es confidencial por varias circunstancias particulares. Una puede ser que la persona que esté desempeñando ese cargo no lo sepa, no sabe qué va a salir. Imagínate si yo estoy desempeñando X cargo y me van a sacar y la información se filtra. ¿Eso sería cómodo para mí? No. Entonces el cargo suele ser confidencial. O porque la competencia, abrimos un área adicional y la competencia no se puede enterar. Bueno, por infinidad de situaciones particulares. Entonces, yo como cuando me hacen la entrevista inicial, que casi siempre es telefónica, yo llamo, le pido 5 minutos al candidato, evalúo unos checklists de conocimientos técnicos, a ver si los tienes, y también pregunto por el salario. Ustedes pueden hacerme preguntas. Si yo te digo, doctora, ¿me podría dar a conocer el nombre de la empresa? Yo te digo, no, lamentablemente te cuento que el cargo es confidencial. Y yo no te he dado mucha información, tú me puedes sacar información. Me dices, doctora, me gustaría saber de qué sector es la compañía. Claro, mira, es del sector de alimentos. Me gustaría saber en qué zona de la ciudad se encuentra la compañía. Por supuesto, está en el norte de la ciudad, está en las afueras, está en tal zona. Me gustaría conocer cuántas personas tendría a cargo. Claro, mira, tendrías 8 personas a cargo. Me gustaría conocer, dame otra pregunta. Mm, El tamaño de la Tiempo, compañía, mira, es una empresa pyme, es una tamaño de la empresa empresa, mediana. tiempo de operación. Por- Y también, por favor, siempre que los llamen a participar en un proceso, pregunten por los tiempos. No les dé pena. Guarden el teléfono de la psicóloga, el contacto, el celular. Si están participando, pasaron el primer filtro y a veces no los llaman, lamento mucho, hay colegas que se les olvida por su alta carga laboral, no lo sé. Llamen ustedes, escriban un correo, llamen al celular, doctora María del Pilar, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Es que mire que estoy participando con usted hace 2 semanas en ese cargo de director financiero, me sentí muy cómodo en la entrevista que tuve con el cliente, me encantaría saber en cuánto tiempo se va a cerrar el proceso y cómo voy en el proceso. Entonces yo, si se me olvidó llamarte, me disculpo y te digo perfectamente, mira, ya te iba a llamar, te fue supremamente bien, vamos a hacer un assessment, vas a participar en él. Entonces, no les dé pena hacer ese seguimiento. Por supuesto, no puede ser diario, porque ya sería un poco, pues, pues harto para el psicólogo, ¿ven? No, ya te Pero tienen que descartas. hacer seguimiento. Apunten siempre los datos. Y yo siempre cuando están participando, cuando un candidato empieza a participar conmigo en un proceso, les pregunto, cuéntame, ¿en qué otros procesos estás participando? Y el candidato, por ejemplo, si me encantó el perfil y me dice, María, estoy en tres. En este proceso de Fanalca, ya casi lo cerramos. Toman decisión la próxima semana. En este proceso de Giro Motors, estoy en la fase inicial. Me llamaron hace una semana. La otra semana tengo la primera entrevista con la psicóloga. Y en este contigo estoy iniciando. Y yo ahí veo que ese candidato me encantó. Yo tengo mucho ojo clínico y yo sé más o menos quién va a quedar. ¿Qué creen que hago yo? Logro que lo entrevisten rápido, logro avanzar todas las fases del proceso y muchas veces logro robárselo al otro cliente, porque es un candidato que me va a generar valor en esa compañía de cliente, ¿ven? Entonces, así como nosotros hacemos preguntas y evaluamos, por favor, evalúan ustedes siempre todo. Cuando entran en una compañía y el tema salarial, yo siempre se los voy a preguntar y no es una pregunta indiscreta, pero obviamente hay que saberla preguntar. Yo, si estás participando en un proceso, te digo, mira, este proceso de director financiero está fluctuando entre 12 y 15 millones de pesos. Me encantaría que me dieras a conocer cuál ha sido tu último salario o tu salario actual. ¿Te interesaría? Mira, los beneficios. Ah, beneficios. Ustedes pueden preguntar beneficios adicionales si los tiene la compañía, para ustedes y su grupo familiar, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hay muchas preguntas que pueden hacer. Entonces, mientras más preparados estén ustedes para afrontar esos procesos de selección y mientras más eh, proceso de autoanálisis, introspección, ustedes hayan hecho ustedes mismos y se hayan preparado, ¿qué creen que va a pasar con sus procesos? ¿Van a salir avantes de los mismos o van a quedar eh, descalificados en la primera entrevista? ¿No Mayor les parece que probabilidad de tendríamos éxito. Vamos a que avanzar. podemos avanzar? Y si yo participo en un proceso, yo no voy a participar, ay, porque quiero ver cómo es el proceso, no, yo participo porque me motiva, porque estoy en la búsqueda de un nuevo cambio laboral, porque me quiero volver a vincular o reintegrar al mundo laboral, etcétera.
Entonces, identifiquemos primero quiénes somos, nuestras mayores competencias técnicas. Y ya saben que cuando hay un perfil, ahí se las dicen, evalúense cuántos años tengo, en qué empresa adquirí ese conocimiento, cuál es el valor agregado que he dado, para que en mi discurso, en la primera entrevista, yo tenga chuleado eso. Hagámonos preguntas por competencias, contestémonoslas, resaltando las mayores contribuciones valiosas y ese valor estratégico y humano que tienen ustedes. Si soy jefe, por favor, resaltemos logros de liderazgo, ¿sí? Resaltemos si es para un CEO, pues toda la visión estratégica, visión global de negocio. Entonces, de acuerdo al cargo del que participamos, hay competencias más críticas que nos van a evaluar. Ha sido un María del placer Pilar, acompañarnos el día de hoy. María del Dime. Pilar, me regalas un minutico. Te agradezco enormemente el espacio. Te he escuchado todo con detalle, no he participado mucho, pero te he escuchado totalmente lo No que te has dicho preocupes, no y te cada preocupes. cosa que has dicho es muy acertada. Me encanta encontrarme con una psicóloga de ese nivel humano y técnico. Me ¿Sí? encanta eso que me estás diciendo y lo valoro muchísimo. Mira, como les decía ahora, a mí me apasiona lo que hago, me apasiona ayudar a mis clientes a conseguir el mejor talento, me apasiona ayudarlos a ustedes a vincularse a las compañías, me apasiona ayudarlos a identificar sus mayores fortalezas, oportunidades de mejora y hago con mucho amor mi trabajo y eso ha sido, digamos, en Se mi te caso, un nota. aspecto diferenciador, tanto con el mantenimiento de mis clientes, los logro fidelizar a lo largo de los años y también de mis candidatos. El mayor Qué orgullo bueno para porque mí en un outplacement en que es que ustedes logren venderse y conseguir ese trabajo deseado. Y por supuesto que no necesiten siempre a María del Pilar, si así si es un outplacement, ya te enseñé a estructurar logros, a venderte bien en entrevista, pues yo tengo que tener ya la capacidad porque soy un coach. Quiero que haya un aprendizaje constructivista entre ambas partes y te enseño para que tú solito, perdón, puedas fluir. Eso es lo que busco, ok. no que se Te quiero necesitan. hacer una pregunta pequeñita, como para cerrar, me da pena contigo No, porque no, no, has estado tranquila. mucho tiempo acá. Mira, ¿qué pasa con la edad? ¿Qué pasa con la edad? Cuéntame. Porque yo tengo 48, casi 49 años y esta vez me ha sido tan difícil encontrar una oportunidad de trabajo viable. Tranquila. ¿Por qué? Bueno, quiero ser sincero con ustedes. En los perfiles de cargo siempre nos ponen rangos de edad. Te los tengo que compartir. Siempre. ¿Qué creen que pasa cuando yo, en tu caso, por ejemplo, director financiero? Me he ido mucho con directores financieros, pero bueno. Me ponen rango de edad hasta 40 y yo veo una persona con excelentes atributos que se pasó del rango de edad. ¿Ustedes creen que yo me baso en esa variable crítica de la edad? ¿O logro persuadir a mi cliente del valor agregado que esta persona con experiencia, vendiendo su experiencia, nos puede generar y su estabilidad laboral a largo plazo? ¿Qué creen que hago yo como consultor? No, yo creo que tú persuades. Yo me O imagino. persuado a mi cliente y si no, eh, a veces me descalifican, ni siquiera leen los archivos que les mando, me toca llamarlos, sacar citas, y persuadirlos con material certero, datos. ¿no? No es que me lo estoy inventando, Sí, con datos claro. directos. Tú no te preocupes porque en la medida del tiempo, los clientes, las personas, las empresas, se han dado cuenta que hay talento muy, muy estratégico en las personas que tenemos. Yo ya pasé los 40 también, tengo un poquito más de 40 que tenemos una experiencia invaluable que puede generar valor a las compañías, pero está en nuestro momento en vendernos de la manera oportuna y por supuesto para empezar vendiéndonos tengo que tener una hoja de vida atractiva y efectiva que logre persuadir a mi interlocutor, llámese gerente de gestión humana María del Pilar que leyó la hoja de vida, o llámese headhunter, o llámese director financiero o el jefe inmediato del cargo, ¿me entienden? Entonces, si yo no tengo una hoja de vida ganadora, ¿cómo voy a pasar el filtro inicial y me van a llamar? Entonces me encantaría que me mandaras, tomen foto de eso, mándenme las hojas de vida, compártamelas. No necesariamente tienen que hacer outplacement conmigo, me encantaría ayudarlos. También saqué talleres hace varios años en la Javeriana. Bueno, tengo diferentes herramientas que los puedo ayudar de diferentes costos, pero también me gustaría contar con sus hojas de vida para tenerlos en cuenta en mis procesos de selección y bueno, y estar ahí, digamos, María del Pilar, afortunadamente con su pregunta. señora. ¿Tú publicas ofertas laborales que les puedas contar a ellos dónde las ven, cómo se Por dan favor, cuenta de las ofertas? sígame en LinkedIn. Síganme en LinkedIn. Búsquenme como María del Pilar Barrera Trujillo. Yo postulo ofertas. Y por supuesto, Claudia,
con los candidatos que pasan conmigo en proceso de outplacement. Tengo un grupo que se llama Outplacement, donde postulo todos los días ofertas de Latinoamérica, de todas las compañías de mi competencia, llámese gerencia selecta, top management, etcétera, porque todos es una competencia sana y la idea mía es que ese candidato que hizo ese outplacement pueda encontrar trabajo lo antes posible y también mando las hojas de vida recomendadas a mis clientes a nivel nacional. Entonces digamos que es movilizar esas hojas de vida y empoderarlos para que esta búsqueda de empleo sea efectiva. Pero por supuesto las publico. Excelente. Muchísimas gracias, Muchas María del Pilar. gracias, María del Y a Pilar. toda la Bueno, gente que se quedó estas 2 horas aquí escuchándote por toda la información valiosísima. De verdad que fuiste muy generosa. Mil gracias, de verdad. Tenemos una última pregunta, Evelyn. ¿Estás por perfecto. ahí? Ella pregunta que si en formato ATS, me imagino que si en formato ATS te comparte la hoja de vida. Evelyn, ¿es esa Compártemela tu como la pregunta? tengas, compártemela como la tengas. Está bien, compártemela. Yo ya copiaron mi correo, ¿cierto? Tú, Claudio, lo tienes ahí. Les vuelvo a Sí, 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 muchas compartir. gracias. igual acuérdense que queda la grabación. Perfecto. Bueno, pues es un placer para mí haber estado en ese espacio constructivo. Espero que hayan aprendido, que hayan crecido a nivel personal, laboral, identificando esos tips que demos los headhunters, los gerentes de gestión humana, los CEOs, etcétera, para contratar el mejor talento. Que ya saben que no solamente se basa en experiencia, sino que queremos identificar candidatos integrales. Es un placer, espero encontrarnos en algún momento de la vida, sea como candidatos, como proceso de consultoría, de talleres, etcétera. Y muchas gracias a ti, Claudia, por la Muchas invitación. gracias. Muchas Bueno, Ay, gracias, María del María del Pilar, Pilar. a ti, Feliz mil noche. gracias. Voy a dejar tu correo acá porque lo están preguntando por ahí. Lo voy a copiar. claro Espérame que un sí. Puedes segundito. compartir esta última